Hey, Mivin, me da mucho gusto verte por aquí. Eso quiere decir que estás interesado en AppSheet CRM. Ahorita vamos a ver la funcionalidad porque estoy completamente seguro que quieres ver de qué es lo que se trata. Cómo es que subes archivos, cómo es que haces un recordatorio, una oportunidad, cómo das de alta a un cliente. Todo eso lo vamos a ver a detalle. Te quiero contar un poquito de mí y más que convencerte, quiero que tú te convenzas de que sí quieres aprender conmigo. Llevo más de 4 años creando contenido aquí en Mundo Binario, a la grabación de este video. Te cuento esto porque una cosa es tener el conocimiento y otra, saber explicarlo, ¿ok? Entonces, con base a los comentarios que recibo en la comunidad, eso quiere decir que han aprendido bastante. Entonces, quisiera atribuirme que justamente soy la persona indicada para que tú aprendas a crear aplicaciones no code. También tengo más de 12 años en la industria, trabajando pues en empresas automotrices, de alimentos, de servicios, de tecnología, y que todo eso me ha ayudado a que justamente cuando tengo asesorías o desarrollo aplicaciones a la medida, pues de pronto pueda dar una mejora de decir, ok, esta industria se maneja de esta manera, probablemente te sirva esta opción. También llevo más de 100 aplicaciones generadas aquí en México, Latinoamérica, España y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Y te lo cuento no solamente para decirte lo feliz y los logros que he tenido aquí en Mundo Binario, te lo cuento porque eso va a repercutir en todo lo que te voy a enseñar. Obviamente, si yo ya me expuse a muchos problemas, yo te voy a decir el camino corto. Hey, no hagas esto porque va a suceder esto. O haz esto porque va a repercutir en tu performance. O te va a ayudar a validar. O te va a ayudar a resguardar tu información. Todo esto yo no me lo quedo. Me gusta darte el contenido así como yo lo he aprendido. Si te gustan mis videos aquí en YouTube, seguramente el contenido de este curso te va a encantar. Es totalmente en español y te voy a decir los puntos que vas a obtener. Son 11 videos totalmente en español que son pregrabados y el temario lo puedes ver en la liga que te estoy dejando en la descripción del video. Otra cosa, también es que al finalizar el curso vas a obtener un certificado. Pero adicional a eso, yo creo que lo más importante es que vas a tener tu primera aplicación, o bueno, si ya has hecho aplicaciones, pues vas a tener una más, pero en este caso de CRM para administrar clientes, tus oportunidades de venta y no pierdas ninguna pues de todas las que se van generando día con día. También lo que vamos a ver es que durante estos 11 videos son 5 horas de calidad que vas a pasar conmigo y yo estaría encantado. Y algo bien importante es que tú vas a tener un periodo en la plataforma que si no te convence el contenido o no te convenzco si yo no te convenzo, vas a poder solicitar tu reembolso. No te voy a pedir explicaciones, ni yo, ni la plataforma, ni nadie del equipo. Simplemente no me gustó, te regresamos tu dinero. Pero estoy tan seguro de esto que es por eso que te lo estoy comentando. Bueno, pues sin nada, yo te voy a enseñar ahora de qué se trata el curso. Te voy a enseñar la funcionalidad y espero verte por allá tomando todas estas clases y disfrutando del proceso. Acompáñame a la computadora. Bien, esto es lo que vas a aprender a realizar en el curso. Este es en modo celular, en modo tableta o modo escritorio. Te lo voy a enseñar en modo escritorio. Y es que esta vista es mi favorita. Es como Trello, como un Canva, donde tú vas a ir justamente moviendo tus oportunidades. Vamos a empezar con un cliente. Vamos a comenzar con dar de alta un cliente. Yo te voy a enseñar paso a paso la estructura. La estructura, justamente, te la voy a enseñar muy rápido. Son estas tablitas donde se van a guardar la información que tú vas a ir capturando, ¿vale? Las oportunidades, algunos truquitos para que el panel se vea bonito. Y bueno, lo que vamos a hacer es ingresar un cliente. Entonces vamos a decirle agregar y le voy a decir, no sé, Laura Pedraza, ¿vale? ¿Qué estoy colocando aquí? Que solo el cliente sea el obligatorio. Todo lo demás es totalmente opcional. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces por la urgencia de dar de alta una oportunidad, pues no vamos a poder darla de alta porque no sabemos su dirección, o no sabemos su correo, o no sabemos otro dato. Por eso solo el cliente es necesario. Le puedo dar guardar y después puedo venir aquí a clientes, buscar a Laura, ¿vale? Y entonces
poder editar su información. Ah, ok, ya vi cuál es su número de teléfono. Más 52, ok, el número LADA y su terminación. El correo electrónico, no, pues es laura@gmail.com. Como nos contactó, bueno, la forma preferente de contactar a Laura, pues es siempre por llamada. Y es un cliente favorito, y vamos a decir, es cliente referenciado por el dueño, por ejemplo. Y mira que cuando yo le pongo favorito, se pone esta estrellita. Si yo le digo cliente que no es favorito, se le va la estrellita, ¿vale? Que eso se va a organizar posteriormente. Si yo le digo también que está inactivo, se va a eliminar y por lo tanto deja de ser favorito, ¿ok? Porque no puedo tener, y te lo cuento ahí en el curso, pues no puedo tener desactivados favoritos. Entonces, por eso toda esta funcionalidad yo te la estoy mostrando. La voy a dejar como activa y como cliente favorito. Después de eso, tú puedes ir al tablero de oportunidad y decir, ok, voy a generar una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Y mira que me pone de manera automática primero los favoritos, a Laura. O podría buscar, por ejemplo, pueden haber varios favoritos, Laura. Todo esto me lo organiza de manera alfabética, que también te enseño con un order by. Vamos a decirle Laura Pedraza y le vamos a decir compra, o más bien, sí, venta de artículos tecnológicos para Universidad Puebla, por ejemplo. Entonces la prioridad pues es baja, todavía no sé si va a ser algo concreto y después puedo ir modificando. Voy a colocar aquí comentario, es cliente referenciado por el dueño, nada más así como para que se tenga identificado, ¿vale? Entonces le vas a dar guardar y se va a colocar primero como prospecto, ¿ok? Y le pone la banderita en verde. Después de que la contactamos puedo decir, ok, voy a decirle que fue una llamada. Entonces voy a colocar, se llamó para verificar el alcance del proyecto, ¿vale? Le voy a dar guardar, pero antes mira que son las 11:58 con 37 segundos. Cuando le doy guardar, se va aquí a visualizar cómo es que se cambia esta fecha. Bueno, en este caso por algunos segundos, mira, ya son las 12:01. Y se registra que tuvo una llamada y aquí podría ver quién la hizo, el comentario y a qué hora, ¿no? Voy a adjuntar, bueno, voy a decirle otra actividad, que pues se va a colocar una visita. Se visitó al cliente en las instalaciones. Puedo tomar una foto, puedo subir una evidencia, un archivo, lo que quieran. Entonces voy a subir justamente una foto. Supongamos que es una foto de ahí de la empresa. Le voy a dar guardar y mira, aquí se va 19 segundos, se debe actualizar aquí como último movimiento, ¿vale? Para que siempre sepamos cuál fue el último movimiento. Si te das cuenta y me regreso al tablero, el último movimiento ya podría decir que fue a las 12 el día de hoy. Ya que capturé actividades, yo puedo capturar todas las actividades que yo quiera, ¿verdad? Puedo subir también archivos de decir, ok, después de ir a la visita, pues se tuvo el contrato. Voy a subir, por ejemplo, voy a subir un CURP y voy a decir, se adjunta contrato celebrado con el cliente, celebrado y firmado por cliente, ¿vale? Le voy a dar guardar. Y entonces aquí se va a verificar el contrato, ¿ok? Con todos los comentarios y también se debe actualizar el último movimiento, ¿ok? Yo podría darle clic aquí y ver justamente pues el archivo en todo momento. Después, como esta tarjeta ya está en seguimiento, pues lo correcto sería pasarla a seguimiento, ¿verdad? Y aquí se va a visualizar. Como yo la pasé de prospecto a seguimiento, cuando le dé clic aquí, mira que primero creé la oportunidad, luego hice la llamada, luego hice la visita, luego la moví de prospecto a seguimiento, ¿ok? Después, ¿qué más puedo hacer? Puedo llamarle al cliente desde aquí o darle clic aquí y desde aquí darle editar y decir, pues ya es algo pues formal, le voy a dar prioridad media y mira que se cambia a prioridad media. Desde aquí yo puedo decirle, o más bien puedo hacer la acción de llamar, enviar mensaje o enviar WhatsApp que me va a enlazar al WhatsApp directo de este cliente.
Bien, puedo seguir adjuntando o cambiando o haciendo actividades. Se envió WhatsApp de confirmación para planeación de visita, de otra visita, ¿vale? Y aquí puedes adjuntar la evidencia. Yo siempre digo que se adjunte esa evidencia porque regularmente, pues, por aquí tengo alguna de WhatsApp, a ver, supongamos que sea de esta, la evidencia de WhatsApp. Entonces le vamos a dar guardar y entonces cuando venga tu superior, tu supervisor, ok, ¿por qué no contestó? No, sí se envió WhatsApp, ¿cómo? A ver, le doy clic y entonces se va a visualizar pues el screenshot de esa pantalla, ¿no? Y así vas a poder visualizar todas las actividades que se ha hecho. Supongamos que ya se cotizó, se aceptó, entonces lo que tocaría es pasarlo a cierre ganado o cierre perdido. Lo voy a decir como cierre ganado, le voy a dar guardar y listo. Aquí se va a ver como cierre ganado, ¿ok? Y entonces ya después de todo esto alguien va a decidir y dices, ok, la vamos a archivar. ¿Estás seguro de archivarla? Le digo que sí. Y ya se archivó, yo podría activarla de nuevo. Mira, de hecho, esta oportunidad se ha archivado. Ahora, voy a mejor activarla de nuevo y entonces se va a visualizar que se ha activado, mira. Posterior a eso, yo podría visualizar aquí un monitoreo de oportunidades y decir, ok, a ver, mis vendedores, Anuar, ¿qué ha hecho este día? Mira, solo mandó un correo y una llamada. ¿Cómo? ¿Ya no ha prospectado más? Irving Rendón, el día de hoy que fue 20, bueno, mira, todo fue para Laura Pedraza. Vamos a hacer una rápida, una cambio de una actividad rápido para que se vea que sea otro cliente. Le voy a decir test y le voy a dar que sea que se le envíe un WhatsApp. Entonces cuando vengo aquí en Irving Rendón el 20, pues se ve que hizo actividades para Laura y para Alexis, ¿ok? Y entonces Mario Galindo este día que ha hecho, ok, y puedo ver ahí las evidencias. Algo bien importante y que me gusta es que también vas a poder aprender a hacer ver las oportunidades sin atención. Por ejemplo, los que me importan, si es alta, ¿cómo? O sea, si es alta y lleva 41 días, voy a ir con Alejandro Medina y le voy a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Rodrigo? Pues el último movimiento fue desde el 9 de abril, ¿qué sucedió ahí? Y así puedo ir con las de oportunidades media y oportunidades baja, ¿vale? Entonces así puedo ir monitoreando. Algo que también me gusta mucho es que vamos a poder generar recordatorios. Por ejemplo, digo crear recordatorio y le voy a decir esto es una prueba, ¿vale? Le voy a decir clic aquí y le digo recuérdamelo mañana a las 2 de la tarde, ¿ok? Entonces cuando le voy a dar clic aquí, se va a guardar aquí, en todo momento lo voy a ver en esta vista, pero cuando suceda, es decir, cuando venga y yo me autentique y vea mi correo electrónico, a ver, de pronto debe haber por aquí una notificación, ¿verdad? Donde, a ver, voy a ejecutar el bot, esto es un poquito más técnico, y voy a decirle recordatorio push de hoy. Este es para que se vea desde el celular, pero hay otra donde, ¿dónde está? Usuarios, voy a darle run, vamos a ver si aquí se recibe el correo electrónico con el recordatorio, y mira, ok, estos son, hola Irving Rendón, estos son tus recordatorios, enviar cotización y esto es una prueba. Además de que también en el celular y aquí lo vas a poder visualizar. Entonces, esto se me hace muy interesante. Ahora, voy a darle clic aquí para ver los usuarios. Te quiero mostrar ya la última opción. Que es administrador. Me voy a autenticar con este usuario. Y mira, este usuario lo que tiene es un filtro por vendedor y eso te lo voy a mostrar yo a ti. Si yo quiero ver todas las cartas de Mario, le doy guardar. Ok, solo tiene un prospecto. Si yo quiero filtrar las de Anuar, le doy don't guardar. Ok, tiene solo un cierre ganado. Si yo quiero filtrar las de Alejandro Medina para supervisarlo, tiene 3 prospectos. Y si yo quiero supervisar las de Irving Rendón, las va a filtrar y tiene 2 prospectos, 2 en seguimiento, 4 en cierre ganado y un cierre perdido. Este cierre perdido se puede recuperar, sí, pero ya sería cuestión de darle un poco mayor de atención. Entonces, eso es lo que vas a aprender. Yo te recomendaría buscar curso CRM AppSheet en Hotmart.
Entonces, pues el buscador aquí te lo va a encontrar, está bien posicionado. Y pues justamente, ¿qué es lo que vas a ver? Pues estos modulitos, estas clases, que son 5 horas en total, ¿ok? Y pues ¿qué vas a poder obtener al final? Pues vas a poder obtener garantía de 7 días, es decir, no te gusta el curso, te regresamos tu dinero, el certificado de conclusión, ajá, y vas a poder estudiar desde cualquier dispositivo, celular, tableta o computadora. Yo te lo recomiendo que lo hagas desde una computadora y con tu celular a la mano para estar haciendo las pruebas. 11 horas, más bien 11 clases que corresponden a 5 horas de contenido original de Mundo Binario, ¿vale? Bien, ya te mostré toda la funcionalidad que vas a aprender en este curso. Yo te estoy dejando toda la información en la descripción del video. También viene un número de teléfono. Siéntete libre de pedir información. Aquí está el planetita aquí está el planetita para que te suscribas y otro video de mi recomendación. Mientras tú te suscribes al curso o verificas si de pronto tu presupuesto está justamente para tomarlo, cuídate mucho, mi binario favorito.